Hola amigos, el día de hoy les hablaré de una mujer como muchas en estas últimas décadas, que se consideran heroínas por sus actos, sus hechos, que las llevaron en nuestra actualidad a formar parte de nuestra historia urbana y popular. Como ustedes saben, ya estamos en el día 19 de septiembre y todo el mes de septiembre queremos hacer diferentes videos en el cual los invitamos a ver nuestros videos en campo. Esto significa que iremos al centro, a los lugares que fueron los más afectados del terremoto del 85 y aprovecho para que les comente, que les diré mi anécdota. Sí, yo viví parte de ese terremoto del 85. De lo que yo viví casi en estas fechas, no subo mucho de ello porque los recuerdos que tengo son muy tristes y a la vez pues muy esperanzadores. Como siempre, nosotros como mexicanos nos apoyamos en este tipo de sucesos, pero les comentaré mi experiencia, ya que en mi caso, donde yo vivía, mi casa se derrumbó. Quedé enterrada junto con parte de mi familia, casi un día, pero para mí fue muchísimo tiempo. La escuela en la que yo acababa de entrar, una parte de ella también se desplomó, ahora es museo. Y lo que vi, viví. Pero esto será en un muy próximo video, que los espero con gusto que me acompañen. La persona que les traigo el día de hoy es una mujer muy excepcional, ya que en el año de 1985 era una obrera, una costurera más de las calles que eran de San Antonio Abad. Con el terremoto, su vida completa cambió. Se rebeló contra el entonces presidente de la Madrid, buscó que se rescataran los cuerpos de sus compañeros que no querían hacerlo y buscó mejoras para las costureras y obreros, convirtiéndose en diputada y bueno, pues muchísimas cosas más. El nombre de este personaje tan especial se llama Evangelina Corona Cadena. Los invito a acompañarme en esta historia. Evangelina nació en el año de 1938 en el municipio de San Antonio, Coaxomulco, en el estado de Tlaxcala, de acuerdo a una columna publicada por Elena Poniatowska en el diario La Jornada. Bueno, pues Evangelina se crió con 8 hermanos y todos se dedicaron a sembrar y recoger varios alimentos. Cuando Evangelina creció, trabajó como empleada doméstica en un hogar de Apizaco, pero salió de ahí después de que su jefe la acosara. Pronto se fue a trabajar a la capital del país e hizo el mismo trabajo en un departamento y además se encargaba de cuidar a un par de niños. Pero después logró aprender a costura y a tejer y a muchas cosas más, y ella decidió a comenzar a trabajar en un taller de costura, en donde laboraba 10 horas diarias, pero no ganaba el salario mínimo, ganaba menos. Aquí es cuando se entreteje su historia. Según ella comenta en su libro, Contar las cosas como fueron, Evangelina menciona que su trabajo formal como costurera fue en la fábrica Jennifer Line, empresa judía. No obstante, años más tarde, la compañía sufrió una escasez de trabajo, por lo que la canalizaron a un taller de costura. Su trabajo en el taller de Cervantes era maquilar las prendas de la empresa Jennifer Line, lugar donde había trabajado. Por supuesto, en ese momento no tenía noción sobre las condiciones de explotación que estaba viviendo al lado de sus compañeras de trabajo, pues no solo tenía que responsabilizarse de su trabajo, también tenía que desempeñar otras funciones sin un pago extra. Evangelina Corona narró en su biografía que cuando trabajaba en el taller Cervantes pensó que su desempeño laboral había provocado que se ganara la confianza de su empleador, pues dentro de sus labores, además de coser en máquina over, también se encargaba de organizar a sus compañeras y cumplía con la función de abrir y cerrar el taller. Más tarde se dio cuenta que estaba siendo explotada. Por cuestiones laborales, el taller Cervantes tuvo que traspasarse a Naucalpan. Sin embargo, Evangelina decidió dejar el empleo porque le implicaba un gasto extra en pasajes. Como ya contaba con experiencia en la costura, decidió buscar otro trabajo. Siendo costurera, así llegó a la fábrica Hélice del señor Samuel Bisú. De acuerdo con los relatos de la misma Evangelina, en la fábrica Hélice, a las costureras se les medía el tiempo que duraban en realizar una prenda por cronómetro, esto con el fin de que los empleadores midieran las prendas que cosían al día. En el taller San Antonio Abad empezó a coser ropa para tiendas de prestigio.
y para clases altas en ese momento, y pudo trabajar por más de 15 años. Evangelina pudo darse cuenta de las condiciones de precariedad laboral en la que estaba viviendo junto a sus compañeras costureras. Sin embargo, fue el terremoto de 1985 lo que hizo que despertara su lucha. Para ese momento, Evangelina y sus compañeras habían pedido que el horario de entrada se modificara para que su hora de entrada fuera a las 8 de la mañana en vez de las 7. El taller de San Antonio Abad estaba ubicado en el edificio de 11 pisos, y ahí había otros 13 talleres de costura más. A pesar de que el temblor ocurrió cuando estaba en la entrada de la escuela de su hija, decidió presentarse a trabajar. En ese momento no había comprendido la magnitud del terremoto, tomando en cuenta que días anteriores arquitectos e ingenieros habían revisado el edificio y mencionaron que la propiedad estaba en perfectas condiciones. Para sorpresa de la tlaxcalteca, al llegar al edificio, este se había derrumbado con la fuerza del terremoto. Dice ella: me impresionó mucho encontrar que la banderita tricolor que habíamos hecho con pedazos de la tela de la ropa que se cosía y que habíamos puesto en la ventana por las fiestas patrias estaba ondeando solita entre los montones de escombros, como pidiendo auxilio. Pasaron días y las costureras sobrevivientes del terremoto no tenían seguridad sobre sus empleos, por lo que Evangelina Corona decidió acudir con el representante sindical Martín Martínez Roque, quien en ese momento la canalizó a ella y a otras costureras a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para poner una demanda y solicitar la reapertura de la fábrica y la reinstalación de las trabajadoras o su indemnización. Ante las demandas de las costureras, el 8 de octubre se llevó a cabo una audiencia en donde el patrón de la empresa propuso que la situación fuera tratada como un caso fortuito, porque la incertidumbre laboral no había sido provocada ni por él ni por las trabajadoras, por lo que ofreció el 20% de lo que la ley señala para casos fortuitos. La respuesta del representante sindical en ese momento fue que aceptaran ese 20%. Sin embargo, las costureras rechazaron la oferta, pues el pago de 75,000 pesos de indemnización, lo que hoy sería aproximadamente 7,500 pesos, se iba a dar a aquellas mujeres que tuvieran al menos 15 años laborando en la fábrica, y a aquellas que tuvieran menos tiempo trabajando no se les iba a dar nada. Con el rechazo de la oferta, Martín Martínez Roque las dejó solas, a excepción de Evangelina Corona, quien en ese momento le ofrecieron trabajar en un taller arriba de la ciudad. Sin embargo, no todas las costureras tuvieron la misma suerte, pues muchas costureras eran obligadas a trabajar en edificios que corrían el riesgo de derrumbarse, mientras que sus empleadores sacaban tela y maquinarias para que no se descompusieran. Incluso en uno de los relatos de Evangelina Corona hace hincapié que talleres como Topeca tenían interés en sacar a toda costa sus unidades de trabajo, sin importar que incluso algunas costureras seguían bajo los escombros. Incluso mientras sacaban los rollos de tela se podían ver restos de sangre y piel de compañeras costureras, quienes sus cuerpos nunca fueron encontrados y quedaron en calidad de desaparecidas. Evangelina Corona comenta que puede observar cómo madres y familiares de costureras llegaban a las instalaciones de los edificios, donde se encontraban los talleres de costura, para encontrar el cuerpo de sus hijas bajo los escombros. Sin embargo, los empleadores solo tenían como objetivo rescatar sus máquinas y materia prima. En ese momento, mujeres feministas convocaron a una reunión para discutir la situación de desigualdad que estaban viviendo las mujeres en ese momento. Elena Poniatowska, Amalia García, Marta Lamas, Marie Claire, Rosa María Rofiel y Ángeles Mastreta se solidarizaron con las costureras y colaboraron en la creación de un comité para que costureras empezaran la defensa de sus derechos. En ese momento, Evangelina Corona, al lado de otras costureras, pidieron ayuda a los voluntarios que estaban en la zona para tomar
las instalaciones donde se encontraban los talleres de costura. Además, se movilizaron y pidieron ayuda en universidades y a otros sindicatos. Costureras hacían guardia para vigilar que los patrones no se llevaran la maquinaria. El objetivo era resguardar todas las pruebas que se tenían de que habían laborado como costureras, pues esa era la única garantía que tenían para exigir que las trabajadoras fueran indemnizadas por la ley. Al ver las acciones de las costureras, los empleadores respondían: costureras cuestan más vivas que muertas. Declaraciones que encendieron la sangre de las trabajadoras, por las que decidieron plantarse y gritar: de aquí no nos mueven. El trabajo de las costureras también era buscar entre los escombros a sus compañeras, y también fueron amenazadas por los dueños de los talleres por si alzaban la voz. Sin embargo, continuaron con su organización. Ante la falta de respuesta por parte de los empleadores, el 12 de octubre de 1985 se realizó la primer gran marcha de las costureras hacia Los Pinos. En ese momento, Evangelina ya se había integrado a la Unión de Costureras en Lucha. Al llegar a Los Pinos, costureras entregaron un pliego petitorio a la exdiputada priista Hilda Anderson. Sin embargo, nunca llegó a manos del presidente Miguel de la Madrid. Y sin embargo, buscaron la manera de entregar los documentos directamente al presidente. En el pliego petitorio, las costureras solicitaron una audiencia directa con el aquel entonces presidente de México, Miguel de la Madrid. También solicitaban la reapertura de sus fuentes de trabajo y la reinstalación de las trabajadoras, la indemnización de quienes ya no iban a ser reinstalados, y por último pidieron los recursos económicos para la creación de un fondo de reconstrucción que permitiera a los damnificados recuperar sus viviendas. El presidente en turno no quiso hacer mucho caso de esto, por lo cual, pues Evangelina amenazó: no nos vamos a mover de aquí. En el caso específico de las costureras estaba la petición del registro del sindicato que estaba por nacer, un sindicato de mujeres para mujeres y dirigido por mujeres. Con la presión que había, con todas las miradas encima, el 18 de octubre, Evangelina Corona, al lado de 70 personas, pudieron reunirse con el presidente de la Madrid, Hurtado, para plantear la problemática a la que se enfrentaban las costureras y las condiciones en las que estaban viviendo. Sin embargo, Evangelina luchó contra el olvido de estas trabajadoras, lo que llevó a fundar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos, 19 de septiembre de 1985. Una vez ahí, ella y sus compañeras lucharon por las indemnizaciones de las mujeres afectadas y lograron que los jefes cumplieran con lo establecido por la ley. En octubre de 1985, tras un mes de luchar por justicia, le fue entregado el registro del sindicato y Evangelina fue nombrada secretaria general durante 3 periodos consecutivos. Años más tarde ganó una diputación federal por el Partido de la Revolución Democrática en la 55 legislatura del Congreso de la Unión de 1991 a 1994. En 2007, Evangelina publicó Contar las cosas como fueron, un libro lleno de sus vivencias e historia de vida, pero también reflejó la brecha entre género y clases que existe en México. Además de laborar en la Secretaría del Medio Ambiente, Corona Cadena también daba asesoría sindical a costureras. En el año 2021, un 2 de enero, falleció. Muchas personalidades lamentaron su pérdida. La misma ONU, la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos internacionales, el gobierno de la República, pero sobre todo las costureras y obreros y obreras que les ayudó. Como ven, esta desgracia llevó a mucha gente a ir en otros caminos en su historia y para el bien del pueblo de México. Bueno amigos, esto es todo por hoy.
y los esperamos en los siguientes videos. En verdad estén atentos de los siguientes que vamos a hacer para ustedes. Esperamos sus comentarios y la mejor conclusión de cada uno de nuestros videos son las conclusiones que tengan cada uno de ustedes. Gracias por haber llegado hasta el final. Yo soy Angie G y hasta la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! Hola, sí, chao.